Esto que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es una historia basada en hechos reales de los años del 2008 al 2009, donde un presidente con 2 años de haber tomado el mando de México declara la guerra al narcotráfico. Hoy vamos a hablar del pelotón de la muerte. Recuerden que este canal no hace apología del delito y todo lo que vas a escuchar son testimonios y relatos basados en hechos e investigaciones por diferentes medios. Había algo en Chihuahua en el 2008 que no se podía explicar fácilmente, algo que no aparecía en los reportes oficiales. Esto que vas a escuchar no es un relato cualquiera, es una de las historias que marcaron al ejército mexicano. Había algo en Chihuahua en el 2008 que no se podía explicar fácilmente, algo que no aparecía en los partes de novedades oficiales, pero que se sentía en el ambiente. Las calles no solo estaban marcadas por la violencia, estaban marcadas por el silencio. Un silencio raro, pesado, como si todos supieran que algo estaba pasando, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. La presencia militar era constante, camionetas recorriendo avenidas, retenes en puntos estratégicos, soldados patrullando zonas donde antes solo había vida cotidiana. La explicación oficial era clara, era parte de la guerra contra el tráfico. Una guerra necesaria, decían, una guerra para recuperar el control. Y al principio mucha gente lo creyó, porque cuando el miedo domina, cualquier promesa de seguridad se siente como una solución. Poco a poco comenzaron a surgir historias que no encajaban, personas que no tenían antecedentes, que no estaban involucradas en nada ilegal, pero que un día fueron detenidas por militares y nunca volvieron. No había registros, no había expedientes, no había cuerpos, solo la ausencia y preguntas. Muchas preguntas. Las familias comenzaron a recorrer oficinas, a tocar puertas, a preguntar en bases militares, en ministerios públicos, en hospitales. Siempre las mismas respuestas. Aquí no está. No sabemos. No tenemos información. Era como si esas personas hubieran sido borradas, como si alguien hubiera decidido que ya no existieran. Durante mucho tiempo, todo esto permaneció como rumores, historias aisladas que parecían imposibles de comprobar, pero eso cambió cuando comenzaron a aparecer testimonios desde adentro, testimonio de soldados, hombres que habían estado ahí, hombres que habían visto cosas que no podían olvidar. Uno de ellos relató que dentro del propio ejército comenzó a operar un grupo distinto, un grupo que no seguía las reglas normales, no hacían detenciones oficiales, no llenaban ningún registro, ningún parte, no daban parte de novedades, no entregaban a las personas ante las autoridades civiles, ellos operaban en las sombras. Según ese testimonio, todo comenzaba con algo muy simple, una llamada, un dato, un nombre. A veces ni siquiera había evidencia sólida, solo sospechas, pero en ese contexto eso era suficiente. Se organizaban operativos rápidos, directos, sin margen de error. Llegaban de noche o a plena luz del día. Entraban a las casas, sacaban a las personas y se las llevaban, sin explicar nada, sin permitir despedidas, sin dejar rastro. Al principio, los soldados que participaban en estos operativos no cuestionaban demasiado. Creían que estaban cumpliendo órdenes, que estaban deteniendo a criminales, que estaban ayudando a combatir una amenaza real. Pero con el tiempo, algo comenzó a sentirse mal, porque no todos los detenidos reaccionaban como criminales. Algunos lloraban, otros suplicaban. Muchos repetían lo mismo una y otra vez. Se están equivocando. Yo no me dedico a eso. Y lo más inquietante es que nadie parecía comprobar si era cierto. Después de la detención venía la siguiente fase, el interrogatorio.
Según los testimonios, las personas eran llevadas a lugares alejados, sitios donde no había cámaras, donde no había registros, donde no había testigos, lugares diseñados para que nada de lo que ocurriera ahí pudiera ser probado. Ahí comenzaban las preguntas y cuando no había respuestas, comenzaba la presión, chiricuazos, pláticas de concienciación, todo con un solo objetivo: poder sacarles información, poder obtener nombres, direcciones, contactos, lo que fuera. Pero no todos podían dar información porque no todos sabían algo. Y es ahí donde la historia se vuelve más oscura, porque según estos relatos, cuando alguien no podía dar lo que querían, dejaban de ser útil. Y cuando dejaba de ser útil, simplemente desaparecía. Algunos testimonios hablan de traslados a zonas desérticas, de operaciones realizadas de madrugada, de procedimientos diseñados para borrar cualquier evidencia. Nada se registraba, nada se reportaba, nada se investigaba. Era un sistema que funcionaba en silencio, eficiente, invisible, y dentro de ese sistema comenzó a circular un nombre que no era oficial, pero que todos entendían: el pelotón de la muerte. Un grupo que, según estos testimonios, no solo combatía el crimen, sino que operaba al margen de la ley. Un grupo que no arrestaba, sino que decidía. Decidía quién desaparecía durante meses, tal vez más. Este grupo operó sin ser detenido, sin ser cuestionado, sin ser expuesto. Pero como ocurren muchas de estas historias, hubo un punto de quiebre, algo que salió mal. No está del todo claro qué fue exactamente. Algunos dicen que fueron denuncias internas, otros que la presión de las familias comenzó a acumularse. También se habla de investigaciones que empezaron a conectar los casos. Lo cierto es que en el 2009 todo comenzó a cambiar. De repente, el silencio rompió. Decenas de militares fueron detenidos. 31 según los registros, acusados de delitos graves, desvividas, pláticas de concienciación, desaparición. El escándalo fue inmediato. Lo que antes era un rumor, ahora una investigación oficial. Lo que antes era una sospecha, ahora estaba en expedientes. Pero lejos de aclarar todo, esto abrió nuevas preguntas. ¿Por qué cuando comenzaron a salir los testimonios de los militares detenidos, la historia dio otro giro? Muchos de ellos aseguraron que las confesiones habían sido obtenidas bajo la tortura, que habían sido obligados a firmar declaraciones, que estaban siendo utilizados como responsables de algo mucho más grande, que ellos no eran quienes daban las órdenes, que solo la obedecían. Y entonces surgió una pregunta aún más inquietante. Si ellos solo obedecían, ¿quién daba las órdenes? Wow, qué pregunta, ¿verdad? ¿Quién daba las órdenes? Bajo el contexto de esta historia, quiero comentarles algo. Dentro de las fuerzas militares, dentro del ejército mexicano, y muchos de ustedes no me dejarán mentir, que se llevan a cabo misiones, diferentes operativos. Y no nos vamos a meter en operativos especiales, en especial de las fuerzas especiales, pero sí nos vamos a meter en cosas de la convencional, del ejército convencional, de ese batallón convencional que está cerca de tu ciudad, de ese batallón que tú lo ves y se ve insignificante, que se ve con sus bardas mal pintadas, con la pintura desgastada, con personal que se encuentra fuera de la guardia, pero que dentro se giran demasiadas órdenes, y entre ellas nos vamos a remontar al año 2008-2009, casi los mismos tiempos donde se realizaban estas operaciones en Chihuahua. Dentro de una de las unidades convencionales existió un comandante que utilizaba vehículos civiles, que le ordenaba al personal militar: personal militar, reúnase. El día de hoy vamos a salir a realizar operaciones, pero vamos a salir de madrugada, y me traes de los vehículos asegurados una camioneta tipo familiar que tenga las mejores características para que pueda pasar desapercibida. Pero todo el personal de media oruga. Para aquellas personas que desconocen el léxico militar, el llamar o referirse a algo como media oruga era simplemente referirse a que no utilices la camisola. Esa camisola que en el ejército mexicano se conoce como guerrera. Y recuerden que en ese tiempo todos los militares utilizaban el rostro cubierto y también
cubrían con una cinta negra el número de su arma de cargo. En ese tiempo, el G3. Y todo era para evitar ser identificados en estas famosas misiones. Entonces, no nada más fue en Chihuahua lo que pasó. Esto fue a nivel nacional. Pero como dicen en el ejército mexicano, no hay pedo hasta que hay pedo. Y si a esa unidad le cayó la voladora, las otras unidades tuvieron que tomar medidas para no ser descubiertas. Regresamos a este relato. ¿Quién daba las órdenes? Algunos testimonios apuntaron hacia mandos superiores, hacia una cadena de mando que, según estas declaraciones, llegaba mucho más arriba de lo que se reconocía públicamente. Pero esas acusaciones nunca fueron completamente comprobadas en tribunales, y ahí la historia se vuelve difusa. ¿Por qué mientras unos aseguran que existió un grupo que operaba con conocimiento de altos mandos, otros sostienen que todo fue una desviación aislada, un grupo que actuó por su cuenta, una situación fuera de control? Dos versiones, dos narrativas, ambas incompletas. Mientras tanto, las familias de las víctimas seguían esperando, porque para ellas la discusión no era política institucional, era personal, era humana, eran hijos, hermanos, padres, personas que un día desaparecieron y nunca regresaron. Recordemos que dentro de las Fuerzas Armadas el personal militar no se mueve sin alguna orden superior. Y recuerden que este grupo no fue conformado, no era un grupo designado como una base de operaciones, de que una base de operaciones cuando sale a operar se le pone un distintivo, y vamos a ponerlo así, como si esta base de operaciones que el distintivo fuera el pelotón de la muerte. Esa base o ese personal siempre debería de haber estado integrado por las mismas personas, por los mismos elementos, porque el mando no hubiese querido que pasara la fuga de información. ¿Y qué personal lo iba a integrar? Personal leal, personal que trabajara y no anduviera de chismoso, no anduviera contando, no anduviera diciendo lo que estaba pasando. En pocas palabras, dentro de esa unidad se organizó un grupo especial, y no un grupo especial de fuerzas especiales, un grupo especial para poder realizar este tipo de actos. Un grupo que no existía una fatiga, solo una designación para formar parte. Previo a esto, una prueba de lealtad, porque lo que se estaba realizando no era algo común. Aquí hay muchas versiones sobre quién daba las órdenes. Muchos decían que eran órdenes de arriba. Pero ¿qué tan arriba pudieron haber sido las órdenes para que un comandante de una unidad se prestara a que su personal saliera? Pero porque el personal jamás va a actuar por su propio pie, siempre va a ir bajo órdenes. Y en este caso, las únicas personas que pueden dar órdenes a una sección es mínimo un oficial, un teniente o en su caso un subteniente. Y en su situación más arriba, dentro de la escala jerárquica de los oficiales, puede ser un capitán, ya sea primero o segundo. Pero en este caso, podían tener el mando de un oficial, pero las órdenes venían mínimo del comandante de la unidad. Y el comandante de la unidad, ¿quién le daba esa orden? Es una escala jerárquica, como decimos nosotros en el medio. Vas jalando el hilo y van saliendo las cosas. La escala jerárquica es muy complicada dentro del medio, pero es así como el personal militar decide si realiza o no realiza las cosas. La escala jerárquica es la que ordena. Hágase y se hace. Pero en este caso, como se estaba realizando una misión totalmente diferente, es algo muy interesante. Y para mi poca experiencia, te puedo decir que este era personal seleccionado con una alta gama de lealtad. Y lo vamos a ir descubriendo conforme va pasando esta historia. Personas que un día desaparecieron y nunca regresaron. Y aunque hubo detonaciones y aunque hubo procesos judiciales, muchas de esas historias siguen sin resolverse. Algunos de los militares detenidos pasaron años en prisión sin sentencia. Otros fueron liberados. Algunos casos se cayeron por falta de pruebas. Y las desapariciones en muchos casos nunca se esclarecieron, lo que deja una sensación difícil de ignorar. La sensación de que algo ocurrió, pero nunca se entendió completamente. La sensación de que hay piezas que faltan, verdades que no se dijeron, historias que quedaron a medias. Y entonces, después de todo esto, queda una última pregunta,
Una pregunta que sigue abierta. ¿Qué fue realmente el pelotón de la muerte? ¿Un grupo que actuó por iniciativa propia en medio del caos? No, no lo creo. ¿O parte de una estrategia más amplia que nunca se reconoció oficialmente? Yo pienso que en este caso, bajo la experiencia a oídas, vamos así decirlo, porque aquí en este canal no estamos afirmando nada, ni tampoco estamos fungiendo como testigos, simplemente estamos dando a conocer una de las historias que marcaron a las Fuerzas Armadas. Pero yo tuve el conocimiento de un general que decía, los muertos no hablan, y los muertos no te llevan a diligencias ni comparecencias. Recuerden que hay tantas historias dentro del medio militar basadas a esa guerra del 2006 al 2012, que hoy en unos momentos más les quiero dar unas experiencias, así que no se pierdan el video completo. ¿Por qué en una guerra las líneas se vuelven borrosas? Lo que y lo incorrecto dejan de ser claros y a veces un nombre de la seguridad se toman decisiones que nunca deberían y a veces en nombre de la seguridad se toman decisiones que nunca deberían tomarse, decisiones que dejan marcas, no solo en quienes las sufren, sino en toda una sociedad. Hoy, más de una década después, el nombre sigue ahí, el pelotón de la muerte, como un eco, como un recordatorio, que hubo un momento en el que algunas personas fueron borradas y nadie pudo explicar completamente por qué. Y quizá lo más inquietante de todo es pensar qué historia como esta podrían repetirse sin que nadie lo note, sin que nadie lo detenga, hasta que ya sea demasiado tarde. Recuerden que dentro de esta historia, en el 2009, hubo detenciones. 31 militares fueron detenidos, acusados de homicidio, darles pláticas de concienciación, darles manoterapia y desaparición forzada. Las detenciones fueron realizadas por la propia Procuraduría de Justicia Militar. En pocas palabras, llegaron los hombres de negro. Dentro de este relato, hay una experiencia de un compañero que estuvo en esa compañía no encuadrada y él dice, mi sargento, yo recuerdo una vez que estábamos en la unidad y empezaron a replegar a todo el personal. Yo recuerdo cómo empezaron a llegar esos hombres de negro y empezaron a reunir aquella sección denominada el pelotón de la muerte. Fue así como se los llevaron. Uno de los nombres claves dentro de esta historia es Alejandro Rodas Cobón, un mayor del ejército que declaró, según su testimonio ministerial y judicial, existía un grupo dentro de la unidad militar que realizaba detenciones ilegales, interrogatorios y ejecuciones extrajudiciales. Los cuerpos eran incinerados o desaparecidos. Afirmó que recibían órdenes de mandos superiores. Y es aquí algo muy importante. Posteriormente, el mayor denunció que su confesión fue obtenida bajo tortura, lo que implica la validez total de sus declaraciones. Entre los militares implicados había oficiales, entre ellos tenientes, subtenientes y personal de tropa. Algunos nombres mencionados en expedientes y prensa, tenientes y capitanes de la unidad, varios procesos bajo el fuero militar. No todos los nombres se hicieron públicos ampliamente por tratarse de procesos militares. Las víctimas documentadas entre los casos más citados en expedientes son los nombres de Saúl Samaniego, José Heriberto Rojas y Eric Valenzuela. Y la característica de los casos fueron detenidos por militares, no fueron presentados ante la autoridad civil, sus cuerpos o aparecieron posteriormente. No existía pruebas judiciales concluyentes de vínculos criminales. Los procesos y las sentencias, aquí es donde el caso se vuelve complejo. Situación judicial. Muchos militares fueron procesados en fuero militar. Algunos casos pasaron a fuero civil. Hubo autos de formal prisión, apelaciones, amparos, y el resultado general no hubo una sentencia clara y contundente para los implicados. Varios militares pasaron años sin sentencia, denunciaron tortura, obtuvieron amparos o liberaciones. Según reportes periodísticos y seguimiento judicial, algunos fueron liberados por falta de pruebas, irregularidades en el proceso. Otros casos quedaron inconclusos durante años. Las investigaciones que la mayoría conocemos, estas investigaciones periodísticas, el caso fue investigado principalmente por
Óscar Valderas, medios como Proceso, Milenio y el Infobae, que revelan existencia de patrones de detención irregular, testimonios contradictorios entre militares, posibles violaciones graves a derechos humanos, falta de claridad en la cadena de mando. Los puntos claves confirmados, si está documentado, detención de 31 militares en el 2009, acusaciones de desaparición, tortura, existencia de testimonios internos del ejército, casos específicos de personas desaparecidas tras detención militar. Puntos no completamente probados. Sigue siendo debatidos o no confirmados judicialmente. Existencia formal de un grupo llamado el Pelotón de la Muerte, como estructura oficial, órdenes directas desde altos mandos o gobierno federal, número de real de víctimas, no se sabe cuántas personas fueron víctimas de este pelotón. Miren, dentro de esta gran historia que es muy importante, yo les puedo decir algo, y esto es bajo mi experiencia militar. Lo que yo les puedo decir es que dentro del ejército, cuando el río suena, es porque agua lleva. Si entre los compañeros a este pelotón decidieron darle el distintivo del Pelotón de la Muerte, es porque era personal militar, no exactamente, no textualmente, no literalmente era un pelotón, porque un pelotón, y vamos a irnos al arma de infantería, un pelotón está conformado por 9 elementos al mando de un sargento, con 2 escuadras, un cabo por cada escuadra y con sus 3 soldados por escuadra. Pocas palabras, es un pelotón está conformado por 9 personas. Y este no era un pelotón como tal, era más de una sección, pero se le llamaba coloquialmente como el Pelotón de la Muerte, porque ellos se hacían referencia a un grupo de personas que realizaban o que hacían el trabajo sucio. Y como se dice en el medio, es el trabajo sucio y alguien lo tiene que hacer. Recuerden lo que les dije en este video. Este personal fue seleccionado y esto no hay necesidad de sacar ninguna investigación ni de tampoco traer un testigo o a un participante para saberlo. Nosotros con experiencia militar, sabemos que para trabajos especiales tiene que ser personal que tenga un índice alto de lealtad. Un personal militar que estén arraigados sus valores militares. Pero el que más te puedo decir yo es la disciplina y la lealtad. Porque con disciplina sabes obedecer órdenes, sabes respetar y sabes cuidar a tu mando. Y cuando digo cuidar, es independientemente si haces cosas buenas o haces cosas malas. Tú debes cuidarlo. La lealtad es al mando para poder aguantar y no decir nada. Y obvio, para esto también esos militares deberían de tener un trato especial, deberían de tener ciertas canonjías dentro del medio militar. Yo te puedo decir una que otra. Entre ellas, recuerden que en ese tiempo se daba un incentivo al personal militar que realizaba operaciones, pero ese incentivo económico que se le daba al personal militar era para aquellos soldados que estaban en operaciones, que eran integrantes de ciertas operaciones o simplemente salían a destruir aquellas plantas que se siembran en la sierra. Pero cuando tú tienes ciertos beneficios o ciertas canonjías por trabajar directamente con el mando, aunque tú estés en plaza, te puedes hacer acreedor a este incentivo, a este dinero extra, por así decirlo. Recuerden que el soldado no gana extra, el soldado no gana por trabajar horas extras, el soldado no genera utilidades, no genera más allá para poder ganar más que su sueldo por jerarquías. Y aquí no nos vamos a meter en el tema de si estudia o no estudia para ascender. Simplemente ese es uno de los beneficios, el poder ganar más con este incentivo, estando en plaza y realizando o por ser parte de esta unidad o esta sección o este personal seleccionado. Y el otro beneficio es la franquicia. Puede ser que este personal les daban un mejor trato en la franquicia, que ellos se iban francos o simplemente que se rolaban país en franco y un día no, 2 días, no lo sé. O simplemente nada más llegaban a trabajar de noche o en su caso
nada más cuando el comandante lo ordenaba. Para poder realizar este tipo de casos, este personal debió haber tenido canojías. No nada más es trabajar por trabajar. Porque independientemente de todo esto, el personal militar sabe que dentro de las leyes militares, aunque ese tiempo se suponía que había un apoyo porque la orden era sobre de ellos, entonces recuerden que todo personal militar, desde el más recluta al más antiguo, conoce y sabe que existen las órdenes contrarias. Y una orden contraria va desde volea mis botas hasta manda a dar novedades con San Pedro a esa persona. Caso chico, caso grande, al final es una orden contraria. Hay muchas cuestiones, hay muchas historias que se dicen, hay muchos relatos. Aquí puede haber muchas experiencias de diferentes personas que me gustaría que si tú conoces algo de esto, lo coloques aquí en los comentarios, que pongas aquí en los comentarios si tú sabes, si tú fuiste partícipe o tuviste muy cerca de este pelotón, me gustaría que pudieras poner aquí en los comentarios algo de esa experiencia. Y esto es con la finalidad de nutrir este video informativo, porque al final del día es un video informativo, no es un video donde nosotros fungamos como testigos, ni mucho menos. Eso quiero dejarlo claro para aquellas personas que estén viendo este video. Este es un video informativo recordando una de las historias más pesadas dentro del medio militar. Recuerda dejarme aquí tu historia. Recuerda seguirme para poder seguir escuchando más relatos sobre este diferente, ¿cómo lo podríamos decir? Como contenido. Sin nada más que decir, yo soy el Sargento 43 y estamos entre las tropas, el podcast.